El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana emitió un comunicado sobre los aumentos que ha habido en la canasta alimentaria en los barrios populares. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Isaac Rudnick, que es el titular del ISEPSI. ¿Cómo te va, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que estás un poco ocupado. Vamos a tratar de que nos aclares algunas cosas y te dejamos libre, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, Gracias. hoy estuve pasando los datos de la ciudad de Buenos Aires, en los que da la Dirección de Estadísticas y Censo. En la mayoría de los números hay una diferencia más o menos importante, en otros no. A ver, ustedes miren 57 productos, ¿no?, de la canasta básica. Sí, así es. ¿Es verdad que va a haber una inflación en los productos estos de más del 100%? Interanual. Interanual, claro. sí. Interanual, sí. Desde octubre del año pasado a octubre de este año. Sí. Bueno, me gustaría saber, cuáles son los aumentos más importantes y por qué estas grandes diferencias que hay con las mediciones nacionales y de la ciudad. Bueno, no estuve viendo, digamos, pormenorizadamente lo de la ciudad y el INDEC recién va a publicar la semana que viene. Nosotros en octubre nos dio 7,74% de incremento y si comparamos respecto a octubre del año pasado, el aumento supera el 100%, o sea, está en 101%, o sea, la canasta básica de alimentos que en octubre del año pasado costaba más o menos cerca de 30.000 pesos, 29.500, en octubre de este año estaba en 59.500, o sea, cerca de los 60.000. Lo que el año pasado valía 30 lucas, digamos, para redondearlo, sí. Este octubre llegó a 60. De esos, los más, digamos, si los tomamos desagregados por rubro, el rubro de verdulería es el que más aumentó, 158%, el rubro de almacén más o menos dentro del promedio general, unos 103%, y las carnes cerca del 73%, 72,89%. Este es el incremento, digamos, tomado por rubro. Digamos, si queremos agregar un poquito más y ver cuáles son los productos que más subieron dentro de las verduras, bueno, hay algunos productos que se llevan todas las palmas, como la cebolla. Cebolla tuvo en los últimos 2 meses una suba, digamos, rara, medio inexplicable. Probablemente hayan confluido ahí también algunas razones estacionales que digamos dio en el interanual 480%, o sea, lo que hace unos meses atrás podías conseguir el kilo de cebolla a 60 pesos, en octubre lo conseguías a 350. Entiendo que esa suba ahora en los últimos tiempos, en los últimos días, se frenó y hay alguna baja. Por supuesto no va a volver a 60 pesos, claro, pero seguramente va a bajar de esos 350. Y bueno, después algo, sí. Sí, no, digo, yo te digo dónde la diferencia, porque por ejemplo la ciudad de Buenos Aires te habla de alimentos y bebidas del 7%, no hay mucha diferencia, es un 10%, pero en lo global, la ciudad de Buenos Aires dice que aumentó un 84%, contra el 101 y pico % de ustedes. ¿No tendrá que ver esto con que todavía hoy hay cosas que están más baratas en los supermercados, en las grandes cadenas? ¿O cómo, y en los barrios populares eso no hay?
Lo que sí, hay diferencias, hay algunas diferencias con lo que se consigue en las grandes cadenas con los negocios de barrio. Uh-huh. Los negocios de barrio se abastecen en las cadenas mayoristas y los precios de las cadenas mayoristas, la verdad que es bastante opaca el comportamiento de cómo van evolucionando ahí los precios, ¿no? Uh-huh. Si vos mirás un poco el panorama, las cadenas mayoristas nunca se sientan con la Secretaría de Comercio, o por lo menos nunca se anuncian que estén dentro de las grandes cadenas que están discutiendo precios con la Secretaría de Comercio. Debería estarlo, porque tienen una influencia importante en los precios y sobre todo en los negocios de barrio, porque es ahí donde se abastecen, en esas cadenas donde se abastecen, uh-huh. Donde reponen, digamos, los stocks, los negocios de barrio, y entonces ahí hay una situación, digamos, si se quiere, rara, uh-huh. de cómo es ese comportamiento. Uh-huh. Pero ahí hay un comportamiento distinto en los últimos tiempos también entre alimentos y bebidas y el resto de los precios. Uh-huh. Porque en general los alimentos y bebidas han sido el motor de las subas generales. En general, uh-huh. las subas de la canasta básica total, digamos, que abarca precios de un universo mucho más amplio que el de los alimentos, en líneas generales ha tenido aumentos un poco más moderados, si se quiere, y eso se debe, entre otras cosas, a que las tarifas, por ejemplo, han tenido un comportamiento más regulado, más subsidiado. Uh-huh. Seguramente en los próximos tiempos esa situación, en la medida en que el precio de las tarifas se vaya actualizando, digamos, por la quita de subsidios, sí. vaya teniendo incrementos más fuertes, seguramente va a tener un comportamiento más de aumentos más elevados que es el que ha venido teniendo. Está claro. Ahora, lo que yo veo con estos números que están por arriba del salario mínimo vital y móvil. Recordemos que está en 54.550 y la canasta en un año aumentó, y la canasta está llegando a los 59.443 y está muy por arriba de las jubilaciones. Quiere decir que vamos a tener una tendencia a la pobreza muchísimo mayor, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, todos los cálculos que hay y todas las mediciones comparativas entre el valor de los salarios mínimos, de las jubilaciones, de las asignaciones, todos y prácticamente en todos los casos y dado por todas las consultoras, en que hay un deterioro constante del poder adquisitivo uh-huh. de estas remuneraciones. Uh-huh. Es más, el aumento, digamos, tan importante de los alimentos y en general que empuja todos los precios en general para arriba, ha dejado también al salario en blanco, al salario de los trabajadores registrados, ha dejado lo ha dejado unos pasos atrás. Uh-huh. O sea, lo que hace 2-3 meses teníamos un debate respecto a si la inflación, estos incrementos iban a alcanzar las 3 cifras o no, y bueno, algunos como nosotros opinábamos que era difícil que el interanual llegara efectivamente a superar el 100%. Nosotros pensábamos que podía llegar al 94, 95, 96, bueno,
No, ahora estamos con las 3 cifras absolutamente instaladas en la realidad, y eso se traduce en que también hace 2-3 meses, cuando algunos gremios picaban en punta y empezaban a pedir incrementos de arriba del 100%, nos parecía de que estaban, digamos, de alguna manera pidiendo algunos aumentos que no eran necesarios, o que eran, bueno, siempre son necesarios, claro, digamos, los aumentos, pero pensábamos de que estaban pidiendo aumentos de por encima de la inflación, y hoy claramente lo que está mostrando la realidad es que todos esos reclamos de incremento por encima del 100% para nada están por encima, sino al contrario, en algunos casos van a equilibrar un poco, digamos, digamos, apenas los incrementos de la inflación, porque además los incrementos se están acelerando y son cada vez más brutales, más feroces, mientras que en general los aumentos que consiguen los trabajadores, en el mejor de los casos, que llegan al 90, 95 o 100%, son siempre aumentos en cuotas que van a terminar cobrando capaz de acá 7, 8, 9 meses, ¿no? Claro, está claro. Bueno, para terminar, una preguntita. Ustedes tienen algunos comedores. ¿Se están abasteciendo bien los comedores? ¿El gobierno está mandando bien alimentos? Porque la discusión que había hoy en desarrollo social era que no están atendiendo a los comedores con productos de calidad, y siempre mandan lo mismo, y en algunos lugares hasta falta. ¿Ustedes cómo ven esto? No, esta situación de estar permanentemente digamos, en una situación de tire y afloje respecto a, primero, si los productos llegan, después, cuando llegan los productos, qué productos llegan, si efectivamente son los que se habían prometido, son los que tienen de alguna manera, digamos, el peso nutricional indispensable, básico, mínimo. Es una pelea cotidiana y es una pelea permanente. Hasta la semana pasada, por lo menos, desde que asumió la nueva ministra, no había habido envío de mercadería a los comedores, a pesar de que en reuniones con otros funcionarios de menor jerarquía que ella, estaban las promesas de que esto se iba a normalizar y que no iba a haber problemas de este tipo con la gestión de la nueva ministra. Bueno, esto lejos está de haberse verificado en la realidad desde que asumió. Los problemas de provisión de mercadería y de calidad, de la calidad de provisión de mercadería, son una constante a lo largo de esta gestión en general y de este gobierno, y en particular con la nueva ministra, que lleva poco tiempo, por lo menos no ha dado demasiados señales de cambio. Está muy claro. Isaac, te agradezco muchísimo por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, y como siempre estamos en contacto. Un abrazo grande. Hablamos con Isaac Rudnick sobre el tema de cómo está la inflación en los barrios populares, ¿no? Inflación que siempre es más alta, aunque él hablaba de la cebolla, 350 pesos, en este caso es más barata porque el otro día en el supermercado de La Vaquita estaba en 500 pesos la cebolla. La idea es que más o menos la inflación da alrededor, en algunos lugares un poquitito más, en la ciudad de Buenos Aires por ahí un poquitito menos, pero
nunca va a bajar en el año del 100%. Ya lo decía Rudnick, ¿no? Que él estaba esperanzado que podía llegar al 90-95%. También decía que por ahí le parecía que los aumentos de pedir más del 100% eran desmedidos. Resulta que ahora no van a llegar a cubrir la inflación cuando se terminen de cobrar aumentos en el mes de enero o en el mes de marzo.